Ahí está. El, la grabación, como utilizamos Google Meet y la grabación ya no está disponible, entonces estoy utilizando un grabador de pantalla, que es la extensión de Chrome. Entonces por eso no se nota que se está grabando, pero está quedándose para poder subir en la plataforma. Y entonces la clase anterior justamente estuvimos hablando sobre lo que fue esta primera unidad, o en ese caso iba a ser lo que sería esa unidad, porque era el día del inicio. Hablamos sobre la definición de los números, de los radicales, partiendo de la potencia. Primero definir, tener en cuenta la potencia y las propiedades de la potencia, y a partir de ahí definir lo que es el radical e introducir las propiedades en función a las propiedades de los exponentes. Trabajar con radicales es prácticamente equivalente a trabajar con potencias, simplemente utilizando propiedades. Voy a compartir un ratito la pantalla, entonces de paso ya voy. Entonces acá lo que quiero hacer es, no sé si ahí me confirma que se vea una pizarra. Sí se ve, profe, lo que estás compartiendo. Se ve una pizarra en el Meet donde comparto, ¿verdad? Sí, sí, con un Perfecto. cuadriculado. Sí, así mismo, sí. Entonces lo que estuvimos viendo es, a partir el contenido que estuvimos comentando es la primera unidad que correspondía a radicales. Entonces, ¿cómo introducimos radicales? Los radicales, nuestro objetivo es radicales, y fuimos introduciendo a partir de la potencia. Si yo, por ejemplo, tengo una potencia, eh, m es igual a la n, entonces cada uno de estos tiene sus nombres. Este es el exponente, este es la base y este es el resultado o potencia. Y a partir de acá, este es potencia. Puse mal. Este es potencia. Entonces, a partir de acá, fuimos introduciendo, ya lo que voy a hacer, voy a cruzar ahí. Fuimos cambiando de lo que es esta simbología, cómo pasar a radicales. Cuando se utiliza potencia y cuando radicales, la potencia se utiliza acá cuando tengo de datos, a y n, y tengo la incógnita m. O sea, quiero saber el resultado, pero teniendo la base y el exponente, entonces ahí voy a utilizar la potenciación. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, tengo de datos si yo tengo de datos acá, tengo de datos n y tengo de datos m? ¿Mm? Por ejemplo, 4 es igual a elevado al cuadrado, cosas así. Tengo de datos el exponente y el resultado de la potencia, entonces en ese caso se utiliza lo que es la potenciación cuando la incógnita o la parte desconocida es la base de la potencia. Y a partir de ahí, esto se transforma de la siguiente manera. El exponente pasa a ser el índice del radical, el resultado de la potencia pasa a ser el radicando, y esto es igual a la base. Entonces, la base de la potencia pasa a ser el resultado o la radicación en sí, el radical. El índice pasa a ser el exponente, perdón, pasa a ser el índice del radical, y el resultado o potencia de acá pasa a ser radicando, teniendo en cuenta que este radicando podría ser cualquier expresión. Esta m de repente, si alguien me dice, esto puede ser a elevado a la t, una potencia nuevamente, sí, puede ocurrir, entonces quedaría raíz de índice n de a elevado a la t. Entonces, todos estos elementos provienen de, ¿por qué ocurre esto? Porque radicación y potenciación son operaciones
contrarias, operaciones inversas. Así también como la logaritmación también es una operación contraria a esto, pero en ese caso la incógnita es el exponente. Entonces ese no estamos tocando ahora. Ahora estamos tocando la radicación y para definir la radicación tomamos como punto de partida la potenciación. También vimos, en cualquier momento si es que vos tenés alguna duda que es comentar o ampliar algo, aclarar algo, me podés interrumpir sin problema porque yo no estoy viendo el Meet, yo solamente estoy viendo la pizarra, entonces no puedo, por ejemplo, leer el chat o... ¿Entendés? ¿Sí? Bueno, porque Sí. cualquier duda voy a preguntar, sí. Sí, y si alguien solicita entrar a la reunión, me podés avisar también. Si, ¿Te si aparece a vos, verdad? me, no sé, profe, si esas cosas me aparecen a mí, la verdad, pero si me saltan, le voy a avisar. Dale, porque yo no, yo solamente estoy viendo la pizarra, yo no estoy viendo el Meet, Ok, ¿sí? Entonces, ok, profe. creo que hace un ruidito, quic, quic, me va a hacer, entonces voy a ir a mirar el... Vamos a ver cómo sigue. Vamos a ver cómo Entonces, es. entonces, a partir de, de estas definiciones, estuvimos viendo algunas propiedades y las propiedades son conocidas. Por ejemplo, una primera propiedad, la propiedad principal, digamos, la propiedad principal es para cambiar exponente a fracción. Si nosotros estamos pretendiendo de potencia pasar a radicales, entonces lo que necesito hacer es cómo puedo pasar de un radical a un exponente o viceversa. Y justamente es esto que acabamos de hacer, esto que acabamos de hacer a partir de acá. Si nos fijamos, como el índice pasa a ser el exponente y cosas así, entonces hay una equivalencia directa y eso se denomina potencia con exponente fraccionario y justamente es lo que nos relaciona directamente una potencia con un exponente y a partir de ahí todas las propiedades que se definen para potencia también son válidas para radicales. Por ejemplo, si yo tengo la raíz cuadrada del, de raíz enésima de a elevado a la m, esta simbología, entonces, ¿cuál es esta equivalencia que estoy comentando? Es que para que esto se pueda simplificar, entonces, ¿cómo yo simplifico esto como potencia? Dividiendo el índice del radical con el exponente del radicando. Entonces acá esto me quedaría a elevado a la m dividido n, o si escribo esto como una potencia fraccionaria, esto sería m dividido n. El exponente del radicando pasa a ser el numerador y el índice del radical pasa a ser el denominador, y entonces a partir de acá todas las propiedades que yo conozco para exponente o para potencia, yo también puedo aplicar sin problema para radicales y tiene que ser todos válidos. ¿Cómo voy a aplicar eso? Si yo, por ejemplo, ahora utilizo la siguiente expresión, raíz enésima de una expresión a, donde esta a podría ser esta potencia sin problema, podría ser una expresión algebraica, una función trigonométrica, lo que uno quiera, una expresión cualquiera. Entonces, en este caso, como el exponente no escribimos, entonces el exponente es 1. Entonces, cualquier radicando para pasar de este radical, de esta raíz enésima a un exponente, entonces el, 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 el exponente 1 escribo como numerador y el denominador es el índice del radical. Entonces, sería para pasar de un radical cualquiera a un exponente, lo que hago es el radical enésimo es equivalente a la potencia en donde el exponente es el inverso del índice. Fíjense, n, 1 sobre n. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, tengo la raíz cuadrada no hace falta escribir nada acá, y también el 8 no voy a escribir como potencia. Entonces, si yo quiero simplificar esto, simplemente lo que voy a hacer es 8 elevado, el exponente de este es 1 y el índice del radical, la raíz cuadrada es 2. Entonces, raíz cuadrada de 8 es equivalente a 8 elevado a la 1 medio. Y cuando yo quiera simplificar un radical, simplemente lo que voy a hacer es, voy a tomar el radicando y voy a hacer la descomposición en factores primos y voy a escribir como potencia. Este, por ejemplo, es 2, 4, 2, 2, 2, 1. El 8 es 2 al cubo. Entonces, el 2 al cubo, si yo quiero simplificar y si yo utilizo esta misma técnica de
pasar a exponente fraccionario, entonces raíz cuadrada de 2 al cubo, esto quedaría 2 elevado a la 3 medio, y acá esto se puede simplificar si el numerador es mayor que el denominador. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la fracción es impropia. Cuando esta fracción es impropia, entonces yo puedo hacer la simplificación, pero cuando la fracción es propia, es decir, el numerador es menor que el denominador, entonces la simplificación no es posible. Por ejemplo, si yo tengo ahora, por decirlo así, raíz quinta de este mismo, de 2 al cubo, entonces paso esto a exponente fraccionario, el numerador es 3, el índice es 5, 2 elevado a la 3 quinta, 3 quinto es una fracción impropia, es decir, el numerador es menor que el denominador, entonces esto no se puede simplificar, no se puede simplificar. En cambio, este en donde la fracción es propia, 3 sobre 2, el numerador es mayor que el denominador, esto sí se puede simplificar, sí se puede simplificar, y una vez que yo identifique que pueda ser simplificado, entonces voy buscando técnicas para simplificar. Esto, por ejemplo, es lo que generalmente conocemos como escribir como producto de potencias, de modo a que uno de las potencias coincida con la base. Por ejemplo, esto en vez de 2 al cubo puedo escribir 2 al cuadrado por 2 elevado a la 1, y acá estoy utilizando propiedades de potencia. Entonces, para resolver esto con facilidad debemos repasar o recordar todas las propiedades de la potencia de igual base: producto de potencia de igual base, división de potencia de igual base, potencia de potencia, eh, todo eso, todo eso hay que recordar para que yo pueda, en el proceso de la simplificación, poder aplicar. Entonces, todos los que, donde les pone todos las potencias en donde el exponente coincida con el índice, esto va saliendo, por lo tanto esto es igual a 2 por raíz cuadrada de 2. ¿Y por qué este raíz cuadrada de 2 ya no puede salir? Porque el exponente es menor que el índice, y al cambiar a exponente fraccionario me va a dar un medio, que es una fracción impropia. Esta entonces sería la simplificación de esa parte. Y para poder hacer correctamente esta simplificación necesitamos saber todas las propiedades de las potencias. Producto de potencia de igual base, o eventualmente si las bases son diferentes y de repente quiero distribuir, también son otras técnicas. Por ejemplo, si yo les digo a por b elevado a la n, esto si es una multiplicación, yo puedo distribuir los exponentes, ¿eh? No así si tengo a más b elevado a la n, por ejemplo. Si yo escribo a elevado a la n, quiero borrar este. Si yo escribo a la n más b a la n, entonces esto contradice varias reglas que tenemos, como en el caso, por ejemplo, de a más b al Los casos de cuadrado. factorización mismo, ¿verdad? Correcto, correcto. Los casos de factorización. Casi todos los casos de factorización con eso ya matamos. Porque, por ejemplo, este a cuadrado más b cuadrado, que es el más inmediato, 2ab tenía que ser y puse primero b. No importa eso. Por la conmutatividad esto no afecta. Entonces, si yo estoy diciendo que es distributivo y que queda solo esto, entonces estoy diciendo que esta parte no existe, que esta parte valdría 0. Pero si esta parte vale 0, a o b tienen que ser 0, entonces esto tampoco existe. Entonces, esto en general, esto no es cierto. Con la multiplicación y la división funciona todo bien, pero con la suma y la resta esto no es válido. Y estas mismas cosas se pueden hacer también para radicales. ¿Por qué? Porque si en lugar acá de n, yo ahora pongo 1 sobre n, ab elevado a la 1 sobre n, esto es potencia. Entonces tendría que ser a elevado a la 1 sobre n por b elevado a la 1 sobre n, porque esto es justamente acá lo que acá arriba estamos diciendo, que esto es válido. Pero esto que está acá, por nuestra definición anterior, es raíz enésima de AB, y esto entonces sería la raíz enésima de A por la raíz enésima de B. Pero acá hay que tener mucho cuidado, que dependiendo del valor de n, si n por ejemplo es un número par, por ejemplo n igual a 2, esto me va a dar raíz cuadrada, por lo tanto la cantidad subradical tiene que ser positiva, por ejemplo, si quiero números reales, porque si es negativo acá voy a tener números imaginarios. Entonces, acá no hay problema,
Acá no hay ningún problema, pero en este le agregamos la condición dependiendo del tipo de índice que tenga. ¿Se entiende esa parte? Sí, papá. Sí, porque fíjense, de repente, por ejemplo, si yo tengo acá raíz cuadrada, si yo, por ejemplo, acá tengo raíz cuadrada, y si acá yo tengo, por ejemplo, menos 2 por menos 3, por ejemplo, Sí, el producto es positivo. sí. Entonces acá va a estar bien. Pero Pero al individualizar la raíz cor- es negativo y no y, tenemos raíces de número. correcto, acá explota todo. Este es Sí, un número real, pero estos son números imaginarios, que todavía no vimos. Entonces, acá hay que aclarar, en el momento de aplicar esta propiedad, hay que aclarar qué tipo de números son los radicandos. Si los radicandos son números positivos, entonces perfecto, puedo hacer. Y si los radicandos son negativos, entonces también hay que tener cuidado que hay que contar de que su resultado ya no va a ser un número real, sino van a ser números imaginarios. Eso sería el tema acá. Y como acá, no, acá esto no es válido, entonces en radicales tampoco es válido. En radicales tampoco va a ser válido porque si yo tengo, por ejemplo, a más b elevado a la 1 sobre n, esta potencia es general. Acá estamos generalizando para... eh, acá damos como ejemplo el 2, pero este es generalizable. Nosotros no estamos en condiciones aún de generalizar porque nos falta conocimiento. Este se generaliza mediante el binomio de Newton. Más adelante vamos a ver el binomio de Newton. Pero esto se puede generalizar sin problema. Y si acá no es válido, entonces decir que esto es igual a 1 sobre n más b elevado a la 1 sobre n, esto tampoco es válido. Esto sería el radical y estos serían también dos radicales. ¿Qué quiere decir esto? Que el radical de, el radical de a más b, decir que es igual al radical de a más el radical de b, esto no es cierto en forma general. Y esto es mucho más fácil también comprobar. Si yo, por ejemplo, no sé, elijo acá el 1 y el 1 y el 3, por ejemplo, 1 más 3 es 4, la raíz cuadrada es 4 es 2, y hacia acá me va a dar 1 más la raíz cuadrada de 3, y la raíz cuadrada de 3 es aproximadamente 1,73. Entonces acá tengo otra cosa, totalmente otra cosa. Entonces, a tener cuidado con estas propiedades. Todas estas propiedades son válidas para la multiplicación y la división, pero no son válidas para la suma y la resta. Ahora, con todo esto, lo que quedó pendiente de la vez pasada fue el tema de racionalización. La racionalización, porque todo es, con todo esto, con las propiedades, nosotros sin problema podemos hacer toda esa primera parte de la tarea que es la de, ¿cómo se llama? Simplificación. Puedo simplificar Puedo simplificar teniendo en cuenta, en el material están todas las propiedades de radicales, y utilizando correctamente todas esas propiedades de radicales podemos hacer sumas de radicales, podemos simplificar multiplicación de radicales, división de radicales, pero no aclaramos, no aclaramos la clase anterior, eh, cuál es el proceso de la racionalización y qué sentido tiene hacer también la racionalización es importante. La racionalización proviene, el nombre justamente viene de razón, de convertir en fracción. Y el objetivo de este procedimiento de racionalización es impedir que en una fracción a sobre b, impedir que b contenga radicales. B no debe contener radicales. No debe contener radicales, y esto en realidad proviene, es algo más histórico. Para nosotros ahora, que con el uso de la calculadora y cosas así, muchas veces esto ya no le vemos mucha importancia. ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar mi calculadora, meto en la calculadora al radical que yo quiera y me va a expresar esto ya como yo, por ejemplo, escribo, no sé, 2 sobre raíz cuadrada de 2, y la calculadora automáticamente me va a sacar su equivalente, que si mal no recuerdo es 2 raíz de 2 sobre... ¿Leal? ¿Raíz de 2? Estoy haciendo cualquier cosa. Tuc, tuc, tuc. Sí, raíz de 2 nomás. Otra forma de escribir raíz de 2. Entonces, yo agarro y escribo esto en la calculadora y en la calculadora me va a arrojar esto, ya sin problema.
porque ya contiene dentro de la memoria procedimientos de la racionalización, pero antes de la que, por eso digo que esto más bien es cultura general, algo más histórico, y en una facultad de ciencia, un estudiante de matemática, sería importante que conozca los procedimientos independientemente del uso de la calculadora. Es muy importante saber usar la calculadora, pero aparte del uso de la calculadora debemos también conocer los procedimientos y más o menos el contexto histórico, porque esto antes de la calculadora era todo un problema. Es más, problemas con radicales, existían problemas con radicales de más de 1000 años que no se podía solucionar y que ahora prácticamente esa parte ya hasta pareciera un chiste, ya está todo controlado con las calculadoras, las supercomputadoras, no así otras áreas de la matemática que siguen teniendo inconvenientes, ¿verdad? Entonces nosotros con esta parte lo que estamos haciendo es conocer procedimientos. Estamos conociendo todos los procedimientos que se pueda hacer independientemente al uso o no de la que se pueda hacer con la calculadora. Entonces, cada uno de estos, dependiendo del radicando, yo tengo lo que se llama un factor racionalizante. ¿Qué Ok. es un factor racionalizante? Un factor racional. Entonces, Sí, nosotros básicamente racionalizamos por cuestiones de formalidad más bien. así mismo es. Ese mismo es la respuesta. Eso es lo que no me salía. Es por cuestiones de formalidad. Entonces, en una fracción como esta, digamos más bien por gusto, eh, no, no se trabaja bien cuando los radicales están en el denominador. Sí. Entonces, en todo el contexto de la matemática se acostumbra llevar los radicales en el numerador y en el numerador puedo aplicar mejor las propiedades y cosas así, no así en el denominador. Entonces, de ahí viene su importancia. Por practicidad también Por en cierto practicidad. sentido, entonces. Así mismo Ya, es. Sí, entiendo. así mismo es. Entonces, ¿cómo hago esa transformación? Esa transformación logro mediante lo que se llaman factor o factores racionalizantes y es la expresión que debo multiplicar en el denominador de modo a que se desaparezca completamente el radical del denominador y probablemente suba en el numerador. Ese es el procedimiento. Por ejemplo, si yo tengo, voy a empezar con algo simple como esto también. Eh, Solamente que acá no quiero que desaparezca esto. 3 sobre la raíz cúbica de 4. 3 sobre la raíz cúbica de 4. Esto, por ejemplo, tengo una expresión bastante chiquitita, sencilla. Entonces, ¿cómo yo encuentro esto? ¿Cómo yo encuentro un factor que multiplicado a esto me dé un entero que se simplifique completamente el radical? Y justamente ahí lo que vamos a hacer es, vamos a inspeccionar el radicando y vamos a comparar el exponente del radicando con el índice del radical. Entonces, en un cálculo auxiliar lo que voy a hacer es, esta raíz cúbica de 4 voy a intentar simplificar. Raíz cúbica y el 4 sin problema puedo escribir ya como potencia, ¿verdad? No hace falta descomponer y eso. El 4 es 2 al cuadrado, entonces yo veo, el exponente es más chico que el denominador, perdón, el índice. El exponente es más chico que el índice del radical, entonces esto no se puede reducir, esto ya es irreducible, pero sí que puedo convertir a una expresión en donde el exponente coincida con el índice del radical. Y justamente lo que voy a hacer es, si yo aumento esto una potencia, si tengo 2 al cubo acá, entonces el exponente coincide con el índice y ahí en el denominador va a desaparecer completamente el radical. ¿Y cómo yo logro esto? Y lo que voy a hacer es, veo cuántas veces me falta la base. Y para eso hago una diferencia acá, una resta. 3 menos 2 me falta una vez para que yo pueda, lo que voy a aplicar es esta potencia, no dije eso, producto de potencia de igual base. ¿Por qué me sirve esto? Porque esto me va a dar la misma base y el exponente es la suma de los exponentes. Entonces, si yo acá multiplico, fíjense, si multiplico 2 elevado a la 1, producto de potencia de igual base, el exponente va a ser 2 más 1, 3, que ya va a ser el índice que necesito. Entonces,
¿Y cómo yo averiguo eso? Y hago una resta. Hago una resta. Yo quiero llegar a 3. 3 menos 2 me falta exponente 1 sumarle para equiparar. Entonces, pero para que yo pueda multiplicar radicales, los radicales tienen que ser radicales de igual índice. Entonces, si yo multiplico esta expresión, raíz cúbica de 2 al cuadrado, si multiplico por raíz cúbica de 2 elevado a la 1, entonces, primero para multiplicar como son de índices iguales, entonces se introduce en un solo radical y del mismo índice y se multiplican los radicandos. Y el resultado va a ser producto de potencia de igual base, los exponentes se suman, entonces va a ser la raíz cúbica de 2 elevado al cubo y el exponente igual al índice. Si transformo esto 2 elevado a la 3 sobre 3, esto ya me da 1, por lo tanto esto ya es 2, ya me da un número entero. Y a este número que multipliqué es lo que se denomina factor racionalizante. Y entonces lo que hacemos es 3 sobre la raíz cúbica de 4. Entonces lo que hacemos, ahí está el que están pidiendo. A ver si logro cambiar. Ahí está. Ahí está. Entonces, este, este factor acá que hicimos tipo para equilibrar acá el, el exponente con el índice es lo que se denomina factor racionalizante y acá lo que utilizamos es una propiedad de fracciones equivalentes. La propiedad de fracción equivalente que utilizamos es lo que me dice que si tengo una fracción a sobre b, esto es equivalente a por c dividido b por c, siempre y cuando este c no sea 0. Quiere decir que una fracción puedo multiplicar numerador y denominador por una misma expresión y esta expresión no varía. A esto se le denomina fracciones equivalentes. Entonces lo que voy a utilizar es esa propiedad de fracciones equivalentes y voy a multiplicar raíz cúbica de 2 arriba y raíz cúbica de 2 abajo. Es como si fuera esta c que estoy multiplicando acá. Multiplico numerador y denominador y la fracción no varía. No varía en significado, pero sí varía en la forma en que va a quedar. Porque acá en el numerador me va a quedar 3 por raíz cúbica de 2. Y abajo, fíjense, como son de índices iguales, me va a quedar raíz cúbica de 2 por 4, 8, que es justamente 2 al cubo, el exponente igual al índice, por lo tanto esto ya se simplifica y el resultado final es 3 por la raíz cúbica de 2 dividido 2 y esto ya es una fracción que justamente tiene la característica buscada, que no contiene radicales en el denominador. No contiene radicales en el denominador. Entonces, el proceso de la racionalización consiste en buscar el factor racionalizante adecuado. Si ahora, por ejemplo, yo llevo un poquitito más alto esto, y si les digo, por ejemplo, quiero que me hagan a sobre la raíz séptima de b al cuadrado. A ver así, ¿quién automáticamente así me puede decir factor racionalizante? Ya sin hacer muchos cálculos. Una idea que tengan. Y sería entonces la raíz séptima de b a la quinta. Excelente, así mismo. Ese es. ¿Por qué? Porque 7 menos 2 efectivamente es 5. Entonces eso es lo que buscamos. Equilibrar esto de modo que acá en el denominador al multiplicar me dé una raíz exacta. Entonces en el numerador no me preocupa que quede. Eventualmente si se puede simplificar, se simplifica. Y si no, se queda así como está. Y entonces, pero acá sí me interesa porque acá ya me va a quedar raíz de índice 7 de b elevado a la 7, exponente igual al índice, ya se simplifica. Y entonces ya me queda a por raíz séptima de b a la quinta dividido b, y esto ya cumple con las condiciones buscadas. En forma general, entonces acá, si yo quiero generalizar este procedimiento para uno solo, entonces si yo tengo acá la raíz de índice n de a elevado a la m, el factor racionalizante va a ser la misma base y el exponente tiene que ser el índice, que aún es
es mayor, le quiero alcanzar al índice, entonces sería el índice menos el exponente que ya tengo. El índice menos el exponente que ya tengo. Y entonces esto al aplicarle la propiedad, perdón, el radical del mismo índice y el radicando va a tener potencia igual al índice menos el exponente. Y si ustedes se fijan, esto me va a dar mantengo el mismo índice y en el radicando me va a dar esta expresión, el exponente m menos este que es n menos m, y esto me da nada más y nada menos que m menos n más m. Y a ver, al revés puse, ¿verdad? Sí, porque acá tiene que ser más. Acá es producto de potencia de igual base, a la m por perdón, por a la n, por a la n es la misma base y el exponente es la suma. Yo resté. Entonces, acá. Entonces, m más n menos m, entonces me queda m más n menos m, y tuc, tuc, se va este con este y me queda ya justamente la raíz de índice n de a elevado a la n. El índice y exponentes coinciden y justamente esto ya me da un número que ya no contiene radicales. Obviamente hay que garantizar que este a sea una expresión que ya no contiene radicales. Eso es muy importante también decir. Este sería el procedimiento general para cualquier caso en el que tenga una sola potencia y que tenga un solo radical. Pero en nuestros ejercicios también hay cosas como esta. Voy a poner acá unos ejemplos de cosas un poco más sofisticadas. Por ejemplo, acá raíz cuadrada de 2 más 3 sobre la raíz cuadrada de 3 más la raíz cuadrada de 7, por ejemplo. Existe cosas así. O también tenemos en nuestro ejercitario con sumas de cubos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá, no sé, 1 más la raíz eh, cúbica de 2, y acá abajo, por ejemplo, tengo la raíz cúbica de 5 o más o menos, puedo escribir menos también sin problema, para que no todo sea más, y la raíz cúbica de 2 también. Primer pecado matemático sería, tac, tac, simplificar esto. Ahí o más no ejercicio. Ahí ya no hace falta seguir porque va a estar todo mal. ¿Por qué? Porque la simplificación, para que yo pueda hacer la simplificación numerador con denominador, la operación principal debe ser una multiplicación. Y acá la operación principal en el numerador es una suma y la operación principal en el denominador es una resta. Entonces, tuc, tuc, simplificar acá, pecado matemático o más no ejercicio, y no hace falta seguir. Entonces ya va a estar todo mal. Ahora, ¿qué entonces voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en este caso? Y tengo que buscar algo similar a esto, que también se llama factor, o sea, es el factor racionalizante lo que estoy buscando, pero ya no me funciona directamente multiplicar consigo mismo. Vamos a ver por qué. Si yo multiplico, si yo este raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 7 multiplico por el mismo, porque podría de repente como raíz cuadrada, la raíz cuadrada solamente necesito al cuadrado, entonces podría uno pensar, ¿qué pasa si multiplico por el mismo? Pero la multiplicación no es el cuadrado de cada uno, pues justamente eso es lo que dijimos, que las potencias no se pueden distribuir en, en, el, en una suma. Entonces, si yo hago esto, voy a multiplicar el primero con los dos, va a ser la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, perfecto, ¿sí? Más la raíz cuadrada por raíz cuadrada de 7, esto ya no gusta, más la raíz cuadrada de 7 por la raíz cuadrada de 3, más
la raíz cuadrada de 7 al cuadrado. Este me gusta, pero estos dos no. Porque estos dos me da raíz cuadrada de 3 por 7 que es 21, 7 por 3 que es 21, y 21 no es una raíz cuadrada exacta, por lo tanto este procedimiento no me funciona. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar ahí? Y tenemos que buscar otro tipo de procedimiento, otro procedimiento que me dé cuadrados en cada uno. Y ahí viene para salvarnos lo que se llaman los productos conjugados. Productos conjugados, ¿qué es conjugados? Es uno de los tipos de productos notables. Productos notables el mismo del colegio, que me define el trinomio cuadrado perfecto, la diferencia de cuadrado, la diferencia de potencias impares iguales. Los productos notables acá viene a salvarnos el momento. ¿Por qué? Porque los productos conjugados, yo tengo una propiedad que me dice que si multiplico una expresión, una suma, con la diferencia de sus términos, esto identifican qué es. Yo no, en el chat parece que escribieron, ¿verdad? Pues escuché un plum y no veo chat. Yo acá solamente estoy viendo la pizarra. Pueden hablar sin problema en el micrófono. Sin vergüenza, pueden interrumpir. No me va a molestar, es más lo contrario, así que me va a agradar si es que interrumpen, hablamos, dialogamos. Esa sería una clase ideal. ¿Qué les parece que me va a dar esta multiplicación? A ver, voy a mirar a ver si me lleva el chat. Ah, no, no era el chat. ¿Qué fue eso de clic, clic que escuché yo? Ni idea. Entonces, no sé si están escuchando Rafael y Juan. Sí, bueno. ¿Se escuchan? Sí, yo también escuché el pleno hace rato, creí que era el chat justamente, pero al parecer no. No, no, algo pasó. Entonces, a ver qué me daría este producto, a ver si identifican. No, estoy en el colectivo, dice Juan, profe, por eso no puedo ver. Ya. ¿Sería una diferencia de cuadrados? Así mismo, es la diferencia de cuadrados. Es a al cuadrado menos b al cuadrado. Y si, ¿qué pasa, por ejemplo, si en lugar de a y b, yo ahora utilizo raíz de a más raíz de b y multiplico por raíz de a menos raíz de b? O sea, cada uno de los radicales y agarro y multiplico la suma de sus términos con la diferencia de sus términos. Me daría Pondría entonces, esos radicales al cuadrado, ¿verdad? correcto, así mismo es. Entonces, esto sí, perdón, acá tiene que ser. Entonces, esto que está acá, entonces, esta propiedad que está acá sí que me interesa. ¿Por qué? Porque no tiene este doble producto del primero por el segundo que tiene cuando estoy multiplicando el mismo signo. ¿Por qué? Porque acá solamente me queda cada uno de los radicales elevado al cuadrado. Entonces, si yo multiplico, voy a poner esto en paréntesis simplemente para que no cree confusión. Si yo multiplico esto mismo, identifico el denominador y multiplico por lo que se llama su conjugado, que son los mismos términos cambiados de signo del centro, porque si acá yo tengo menos, ahora voy a multiplicar por más. Como acá tengo suma, entonces ahora voy a multiplicar por raíz de 3 menos raíz de 7, y para que no varíe la igualdad, entonces raíz de 3 menos raíz de 7 tengo que multiplicar también arriba. Arriba puedo hacer la distributiva, multiplicar todo lo que se pueda reducir, pero lo que me interesa es lo que pasa acá abajo. Acá abajo, como tengo acá suma y diferencia multiplicado, entonces acá me va a dar la raíz cúbica elevado al cuadrado menos, raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado por la raíz cuadrada de 7 elevado al cuadrado. Y esto sí que me interesa. ¿Por qué? Porque el cuadrado se va con el cuadrado se va con el radical y desaparecieron los radicales del denominador, que era mi objetivo.
Entonces, el, ahí encontramos un procedimiento que justamente me permite conseguir el objetivo que es que desaparezca completamente el denominador. Voy a hacer la distributiva acá para que no... Si me permiten puedo hacer la distributiva directa. Como son todos de igual índice, raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 3 tiene igual índice, entonces se pueden multiplicar los radicandos. Entonces, si me permiten, ya con el permiso ya multiplico. Entonces acá me da raíz cuadrada de 6 más por menos 2 por 7 también tiene igual índice. Siempre lo que tengo que verificar es que tenga igual índice. Entonces, raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 7 es raíz cuadrada de 14 más por más 3 por raíz de 3 más por menos 3 por raíz cuadrada de 7. Y en el numerador de repente si puedo simplificar eventualmente algo simplifico, si no queda así como está. En este caso, raíz cuadrada de 6, raíz cuadrada de 14, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 7 son toditos términos no semejantes. En cuestiones de radicales los términos semejantes son aquellas en donde el radical, la parte radical coinciden. Entonces estos no son términos semejantes en el radical, por lo tanto queda así mismo. Esto así mismo se va a copiar en el numerador y lo que está en el denominador sería 3 menos 7. O sea, esta parte 3 menos 7 sería nada más que negativo 4. Entonces el denominador es negativo 4 y el numerador queda todos estos radicales, pero ya logré mi propósito de que en el denominador no quede radicales. De repente acá muchos cuestionan, pero este resultado es mucho más feo, por usar algún término, que es de lo que tenía, ¿verdad? Pero sin importar qué resultado me dé acá, logramos nuestro objetivo, que es hacer que el denominador no contenga radicales, que es el único objetivo de este proceso de racionalización. Entonces, ahora, ¿qué pasa en este caso? En este caso que es raíz cúbica, porque estoy seguro de que con este proceso no me va a dar porque acá me da cuadrados y yo necesito cubos. No me sirve de nada, por ejemplo, si al final llego a raíz cúbica de 5 elevado al cuadrado. Raíz cúbica de 5 elevado al cuadrado no me sirve porque si yo hago 5 elevado a la 2 tercios, justamente la teoría con el que iniciamos me dice que esto no es reducible, porque el numerador es menor que el denominador en la potencia fraccionaria. Quiere decir que el índice le supera a la potencia, al exponente de la potencia, y esto no se puede reducir, entonces este proceso acá ya no me funciona. Entonces tenemos que buscar otro procedimiento. Voy a cambiar esto en la siguiente hoja, creo que era más 1 más raíz cúbica de 2 sobre la raíz cúbica de 3 menos la raíz cúbica de, no sé qué era, 1 más la raíz cúbica de 2, raíz cúbica de 5 menos raíz cúbica de 2. Acá era 5 lograr. En realidad no importa tanto estos números porque lo que estamos viendo son procedimientos. El procedimiento que yo haga con el 3 va a ser también exactamente lo mismo con el 5 o con cualquier otro número. Es más, acá puedo tener una inmensa cantidad de ejercicios simplemente cambiando estos números y cambiando la expresión, jugando un poquitito ahí con los términos. Jugando un poquitito con los términos se puede... Jugando un poquitito con los términos se puede acá sin problema ver distintas formas de ejercicios. Entonces, ¿qué pasa acá cuando tengo raíces cúbicas? Y un ejercicio muy similar a este es, por ejemplo, una cosa así. No sé, 2 sobre acá voy a poner, por ejemplo, raíz cúbica de 4 más la raíz cúbica de 6. No sé si me va a salir esto, voy a probar. Más la raíz cúbica de... eh, la raíz cúbica de 9 parece que es. Creo que este es. A ver. Creo que este va a salir. No estoy seguro. No, esto no es.
Voy a cambiar este. Este, voy a poner acá. Voy a hacer simplemente... eh, y así lo puse. Vamos a probar ahí. Si después si no sale, vamos a cambiar de ejemplo y ya está. Estos dos ejercicios son muy similares. Estos ejercicios son muy similares. Es más, el proceso, si yo conozco el proceso para esto, probablemente ya tengo también el proceso para esto, por más de que parecen monstruosamente diferentes y parecen algo imposible de hacer y que ya quiero tirar todo mi cuaderno, mi hoja aérea. Pero el proceso es simplemente saber la técnica y aplicar esa técnica. Y les cuento la técnica. Cualquier tipo de esto, a medida que vaya creciendo estos índices, siempre, siempre es una aplicación, y si no se puede con eso, entonces no puedo hacer y ya está. Una aplicación de productos notables o factorización de producto de potencias de igual base. No, más que nada dije. Suma y diferencia. Suma y diferencia de potencias impares iguales. La aplicación de este caso de factoreo. Si es que no tienen bien claro este caso de factoreo, se puede ver en el libro de Baldor o en cualquier otro libro incluso en el libro de secundaria. ¿Qué me dice esta suma y diferencia de potencias impares iguales? Vamos a empezar con el cubo, que es lo que ahora me interesa. Que si yo tengo, por ejemplo, un x elevado al cubo sumado a un y elevado al cubo, o lo mismo pasa si es que tengo una diferencia de cubos, esto sería un caso particular de esto, que sería suma y diferencia de cubos, y cuando voy ampliando a 5, 7, 9, 11, serían en general las diferencias de potencias impares iguales. Esto, la forma de factorizar es teniendo en cuenta las bases o las raíces cúbicas de esto, que en este caso sería la suma de las bases, y esto queda multiplicado sería el producto de suma de los productos de sus potencias cruzadas. ¿Qué quiere decir eso? Que x va a bajar de exponente y la y va a ir subiendo de exponente. X cuadrado menos xy más y al cuadrado, y acá cuando tengo una suma, tengo la suma, entonces acá tengo la suma de las raíces, y acá tengo alternado, más, menos, más, y cuando tengo la diferencia es la diferencia de las bases, y acá tengo todo positivo. Esto es el caso de factoreo, suma de cubos, diferencia de cubos. Ahora, ¿qué importante trae esto? Fíjense, si yo por ejemplo ahora en esta expresión, si en esta expresión yo aplico esto que tenemos, a la x le llamo raíz cúbica de 5, y a la y le llamo el otro término que quiero, raíz cúbica de 2. Y se fijan, atiendan y se fijan acá en lo importante de este procedimiento, que tengo una resta, entonces se asocia a este se asocia, no a este. Si tengo una suma, se asocia a este. Si tengo una resta, se asocia a este caso de factoreo, ¿no? Entonces en este caso estamos teniendo este caso de factoreo simplemente porque acá tengo una resta. Entonces, ¿qué pasaría si yo hago esto? Yo necesito que sea raíz cúbica de 5 elevado al cubo, estoy reemplazando en esto, menos la raíz cúbica de 2 elevado al cubo, y esto tiene que ser igual a la raíz cúbica de 5 menos la raíz cúbica de 2 multiplicado a raíz, raíz cúbica de 5 elevado al cuadrado, y como acá tengo menos, entonces acá me dice que tiene que ser todo más la multiplicación, voy a poner abajo, la multiplicación de la raíz cúbica de 5 por la raíz cúbica de 2 más la raíz cúbica de 2 elevado al cuadrado. Lo que hice fue reemplazar esto, exactamente reemplazar esto. Entonces, esta parte que está acá es justamente el denominador, que tengo. Y esta parte que está acá es lo que quiero, porque el exponente se va con el índice, el exponente se va con el índice,
Y este resultado hacia acá me va a dar 5 menos 2, que es 3. Me da un número, me da un número entero que ya no contiene radicales. Entonces, esta parte que yo ya tengo, que está acá, simplemente debe multiplicarse por este factor racionalizante. Por este factor racionalizante, que es el cuadrado del primer término más el producto entre ellos más el cuadrado del segundo término, y este sería el factor racionalizante. Este sería el factor racionalizante. Entonces, si yo multiplico numerador, todavía, si yo multiplico numerador y denominador por cuadrado, raíz cúbica de 5 al cuadrado más. ¿Por qué más? Porque acá tengo negativo. Cuando negativo voy a sumar todo. Más el producto, raíz cúbica de 5 por raíz cúbica de 2 más raíz cúbica de 2 al cuadrado. Este término multiplico numerador y denominador, y automáticamente acá en el denominador esta multiplicación me sale 3. Me sale 3 porque esta multiplicación, este factor con este factor, me da la diferencia de cubos, y la diferencia de raíz cúbica de 5 al cubo, se va el índice con el radical, 5 menos 2, 3. Entonces, en el numerador me puede quedar lo que sea. En el numerador no me interesa tanto qué queda. Es más, si quieren multiplicar esto de pasatiempo, perfecto. Si no, dejan así como está. Entonces acá quedaría la raíz cúbica de 5 elevado al cuadrado más. Acá puedo multiplicar. Sería la raíz cúbica, porque tiene los índices iguales, entonces sería 5 por 2, 10. Más la raíz cúbica de 2 elevado al cuadrado. Entonces, este factor racionalizante numerador-denominador, acá abajo, en el numerador, hacen la operación distributiva, reducen todo lo que quieran, le sale algo. Acá le sale algo, pero abajo sí, estoy seguro que me va a dar el número 3, que es justamente el objetivo, de que en el denominador desaparezca todos los radicales. Ahora, ¿por qué dije que este ejercicio tiene relación con este ejercicio? Porque si se fijan acá, esto que está acá en el denominador, esto que está acá en el denominador, si yo reescribo esto, voy a reescribir de la siguiente manera. Raíz cúbica de 2 elevado al cuadrado más 6 es 2 por 3. Raíz cúbica de 2 por raíz cúbica de 3, 2 por 3, 6, tiene igual índice, más la raíz cúbica de 3 al cuadrado. Entonces, como acá tengo todo más, entonces todo más se relaciona con esto. Entonces sería, si tomo x, el valor de x como la raíz cúbica de 2, y como valor de y la raíz cúbica de 3, entonces me quedaría el cuadrado del primero más el producto entre ellos más el cuadrado del segundo, y entonces estoy teniendo este como en el denominador, y su factor racionalizante tendría que ser la diferencia entre ellos. O sea, acá voy a multiplicar el factor racionalizante que me va a permitir que esto ya sea un número racional. Esto entonces sería la diferencia de estas raíces que voy utilizando. Sería la raíz cúbica de 2. Y como acá tengo todo positivo, entonces tiene que ser negativo, porque estoy ante este caso de factorial. La raíz cúbica de 2 menos la raíz cúbica de 3, arriba y abajo, la raíz cúbica de 2 menos la raíz cúbica de 3. Y entonces, acá el factor racionalizante fue esta parte. Esta parte fue el factor racionalizante. ¿Por qué? Porque de datos tengo esta resta de los radicales. Pero acá, como de datos tengo esta parte de la suma de los tres potencias, su factor racionalizante es lo que falta, la diferencia de los radicales. Entonces multiplico eso numerador y denominador, y automáticamente esta multiplicación me tiene que dar la diferencia de las bases, que sería 2 menos 3, que toda esta multiplicación va a dar menos 1. Toda esta multiplicación me va a dar menos 1, que es 2 menos 3.
Entonces, hacer ejercicio de este estilo y hacer ejercicio de este estilo es exactamente lo mismo, es aplicación de suma y diferencia de potencias impares iguales, y en el caso de raíces cúbicas es la aplicación de suma y diferencia de cubos. Suma de cubos, si es que tengo acá suma de dos cubos, o en su defecto, si tengo acá suma de 3, en donde tiene que haber sí o sí signo alternado. Así. Si por ejemplo, yo por ejemplo les digo, este mismo ejercicio acá tiene menos y acá tiene menos, no se puede hacer. Este procedimiento no sirve. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Ni idea. No sé. ¿Por qué? Porque no se adecua a nuestro procedimiento, entonces simplemente no se puede aplicar este procedimiento y no podemos resolver. Queda ya irreducible o buscamos algún tipo de otro tipo. En este caso no va a existir otro tipo. Si acá tengo negativo y negativo, entonces no se asocia a ningún caso de factorio, por lo tanto no va a ser posible resolver eso. ¿Está bien? Sí, No, profe. no sé si hay alguna duda, alguna aclaración que quieras hacer al respecto. Me parece que hay un ejercicio de este estilo en el ejercitario, ¿verdad? Hay uno que es semejante. Eh, Miramos. Creo que es el 6. Sí. Entonces, vamos a irnos directo a Con... lo concreto, ya que eh, esto por ejemplo vence hoy y tienen 3 días más de tolerancia. Yo les sugeriría siempre tratar de enviar en dentro del plazo, porque en el momento que utilizan esos 3 días de prórroga ya están perdiendo uno o dos puntitos, y en 5 o 6 tareas eso ya va sumando puntos de proceso. Entonces, eh, tratar de cuidar esos puntitos que es por formalidad, por entrega nada más. Entonces esto sería todo por procedimiento de simplificación. Todo esto, y acá estaría el... No, no hay... No puse la de cubo. No, no hay. Acá tengo... Este es simplificación inmediata. Veo, por ejemplo, de modo que esto me dé raíz cúbica. Esto creo que recién hicimos. Esto recién hicimos, pero acá arriba teniendo otro número. O tres lo parece que fue. Coincidencia. Acá también, esto es inmediato a la fórmula que estuvimos viendo recién. Y acá lo que sea, acá vamos a aplicar el producto conjugado. Yo pensé que puse también de cubos. Pensé que uno era cuadrado y el otro cubo. Me reconfundí. No importa eso. Acá entonces tienen los dos de eh, en donde se aplica este procedimiento. Este procedimiento de producto conjugado. Identificar cuál es el conjugado del denominador y multiplicar por eso. Y ya está. ¿Y eso? No sé si hay alguna cosita que quedó pendiente que quieras aclarar más. Bien. Yo creo que quedó todo muy claro, profe. Ah, espectacular. Entonces, quedamos pendientes. Esta tarea entonces termina hoy y ahora empieza ecuaciones de primer grado. Ecuaciones de primer grado es una actividad formativa. ¿Qué quiere decir una actividad formativa? Que no puntúa para la evaluación del proceso. No obstante, yo les invito a realizar ese trabajo. ¿Por qué? Porque se utiliza después en la siguiente unidad, que es la ecuación, que es resolución de ecuaciones cuadráticas, y ese sí que puntúa, tiene puntaje de proceso. Y en la siguiente clase justamente voy a mencionar un poquitito de lo que son las ecuaciones lineales, y luego desarrollar completamente lo que es la parte de ecuaciones cuadráticas, y con eso estaríamos ya llegando a la unidad 3 en la siguiente semana. ¿Está bien? Sí, profe. Entonces, Gracias por la clase. dale, muchísimas gracias a vos por asistir. Nos vemos en la siguiente. Nos vemos la próxima, profe. Dale, muchas Chao. gracias. Chao, chao.